Nos encontramos con Leonardo García Trincentis, que es presidente de la Asociación de Propietarios de Barcos Clásicos, para que nos explique las diferentes clases que nos encontramos en una regata como esta, en la regata Illes Balears Classics, porque es verdad que siempre los vemos en el mar, son preciosos, pero luego también hay que saber cómo se pueden dividir para, de alguna manera, claro, poder igualar sus diferencias a la hora de navegar. Bueno, cuando se crearon estas regatas, se dividieron desde el primer momento los barcos entre barcos de época y barcos clásicos. Los barcos de época son los más antiguos. Las fechas que se pusieron están, digamos, son debidas a hechos históricos. La serie época llega hasta después de la Segunda Guerra Mundial, digamos el primero es el 1950. ¿Por qué? Porque la tecnología después de la Guerra Mundial quedó parada durante un rato, pero luego tuvo un subidón enorme, y entonces a partir de los años 50 ya los barcos se construyeron de otra forma y con otras líneas, y por lo tanto son más rápidos, etcétera. Por lo tanto, época llega hasta 1950 y comprende los barcos del siglo XIX. Y clásicos vienen después del año 50, son todos los que llegan hasta 1975, cuando, según el CIM, se acaba la época de los barcos de madera. En 15 años la fibra derrumbó un mundo que había durado milenios, o sea que fue una revolución tremenda. Luego, dentro también de los época, hay otra diferenciación en cuanto al aparejo, ¿no? Efectivamente, el aparejo de los barcos época está dividido entre cangreja y bermudiana. La vela cangreja es la vela que lleva un pico en la mayor, y es una vela cuadrilátera, y la vela bermudiana es una vela triangular, que se iza por la punta. Ahora mismo estás con los planos de uno de los participantes, en este caso es una época bermudiana, ¿no? Es una época bermudiana. Se trata de la Spina, que es un 12 metros Fórmula Internacional, un barco de regata, casi pura, yo diría regata pura, de hecho, que se construyó en el 1929, por lo tanto bien dentro de la época, de la clase época. Es un barco precioso y que tenemos aquí unos diseños magníficos de cuando se reconstruyó, se restauró completamente. Cuando hablamos de 12 metros internacional, ¿a qué nos referimos? ¿A la longitud? ¿A qué tipo de medida? ¿Por qué se llaman así? Porque además hay varios que se llaman. Sí, la Fórmula Internacional nació en 1907 y es la primera vez que, históricamente, que todos los países que tenían deporte náutico, interés en el deporte náutico, se reunieron y prepararon una fórmula que fuera válida en todos los países, de manera tal que un inglés pudiera correr en Alemania, un alemán en Holanda, los holandeses se vinieran a España, etcétera, etcétera. Todo esto en Europa se creó y se llamó Fórmula Internacional por esa razón. El resultado de las mediciones de los barcos da un resultado en metros, que es la primera vez, es la segunda vez, de hecho, históricamente, en donde se da una forma lineal, una fórmula lineal. Y esos metros pueden ser 7, 8, 9, 10, 12, etcétera, 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 y no indican la eslora del barco como uno podría pensar, sino que indican el resultado total de la fórmula, que es un resultado teórico. Entonces, ese resultado da, por ejemplo, en este caso, 12 metros, pero un 12 metros Fórmula Internacional, la eslora normal oscila entre los 18 y los 22, 23 metros. Eran embarcaciones que sí participaron, muchas de ellas en Copa América, ¿no? Que estaban pensadas un poco para eso. Los 12 metros participaron a partir del año 1958, o sea, la Spina quedó viejo en la Copa América, porque la Copa América se corrió, cuando se construyó la Spina, se corría ya con la clase J, que era una clase de tipo americano, muy parecida a la Fórmula Internacional, y los clases J medían casi 40 metros de eslora. Y entonces, claro, después de la Segunda Guerra Mundial la economía ya no daba para tanto, y los siguientes desafíos se corrieron con la clase más a la mano, que era la 12 metros Fórmula Internacional.